Confiando en Dios. Trusting in God. Amén. Algo donde el Señor me ha desafiado y me ha hecho ver en esta semana, ¿verdad? Como muchas veces nosotros decimos confiar en Dios, pero nuestras acciones tienden a mostrar lo contrario en muchas ocasiones. Para ello voy a pedir que por favor, si pueden abrir su Biblia en 1 Samuel capítulo 14, versículo 3, y de ahí nos brincaremos del 6 al 15. Si nos podemos poner en pie en reverencia a la palabra, amén. Cuando lo tengan, si me pueden dar un fuerte amén. Estamos en 1 Samuel capítulo 14, versículo 3. ¿Lo tenemos? La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y la palabra dice así: y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. Si ocupa algún nombre para un hijo, aquí tiene un sinnúmero de nombres. Y no sabía el pueblo que Jonatán se había ido. Vamos al verso número 6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, o sea, su compañero que le ayudaba, su guardaespaldas, el que carga, ¿verdad?, el armamento. Ven, pasemos a la guarnición o una fortaleza de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Oh, yo estuviera diciendo amén ahí. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Y si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos, ¿verdad?, en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Verso 11. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, de su paje de armas que iba tras él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas con 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear también, ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Santo. Hubo pues gran consternación. Oramos, Padre, te damos gloria porque tu espíritu está en esta casa, oh Dios. No importa, oh Dios, cómo nos podamos sentir, lo que importa es que tu presencia está en medio nuestro, oh Dios. No importa que un día nos encontramos, Señor bendito, en cuevas escondidos, pero hoy es el día que salimos de la cueva. Hoy es el día que decimos que con mucho o con poco hemos de ganar la victoria, porque no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu que vive y mora dentro de nosotros. Yo declaro, oh Dios,
que no importa el circunciso, el filisteo, el gigante que esté parado delante de nosotros, en el nombre de Jesús, ahora es derribado, ahora cae, ahora es confundido, ahora la tierra tiembla por el poder y la unción de tu Espíritu Santo que marcha delante de nosotros. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Puede tomar asiento un ratito, amén. Tengo 3 horas, digo media hora. No se me asusten. Este es un relato, amén, donde estamos en el reinado de Saúl. Saúl es el papá de Jonathan, amén. Y cuando usted lee el verso 3 claramente vemos de que Saúl, el rey, estaba junto a un sacerdote. Y ese sacerdote acarreaba, ¿verdad?, lo que se llama y se reconoce como el efod. Entendamos de que el efod, ¿verdad?, era, ¿verdad?, algo que el sacerdote de Israel utilizaba, que contenía las 12 piedras. Las 12 piedras era símbolo de las 12 tribus de Israel. Era símbolo que ese hombre era un hombre de Dios que estaba delante de la presencia de Dios. Que cuando ese hombre usaba el efod era porque él podía consultar a Dios y Dios respondía. Ahora, lo interesante del caso, ¿verdad?, de lo que estamos viendo hoy en día es lo siguiente. Estamos, ¿verdad?, viendo que están en una batalla Israel, ¿verdad?, en contra de un grupo que se llamaban los filisteos. Pero increíblemente, a pesar que Saúl era el rey, él estaba acobardado, estaba debajo de un árbol, ¿verdad?, de granadilla, dice la Biblia. Y él estaba ahí y tenía al hombre, al sacerdote junto al lado de él, pero no se hallaba capaz de pedirle dirección a Dios. Era un hombre que contenía orgullo. Era un hombre que por su posición, ¿verdad?, y el aplauso, ¿verdad?, y la gloria que él recibía del hombre, él se sentía autosuficiente. Él, ¿verdad?, había tomado a Dios como un amuleto. ¿Por qué digo eso? Es increíble cuando muchas veces nos sentimos en ciertas situaciones y no, ¿verdad?, acudimos a Dios hasta que estamos sumamente arrinconados. Y tras que estamos arrinconados todavía queremos hacer intentos de querer usar nuestra fuerza y nuestras habilidades y la sabiduría que tenemos para deber de enfrentar cualquier batalla, circunstancia o problema por el cual nos estamos enfrentando. Si la Biblia hace un énfasis que ahí estaba el sacerdote con el efod, es porque les está queriendo decir que Dios estaba cerca. Que si Saúl el rey buscaba de Dios, iba a encontrar a Dios. Pero sin embargo, él no buscó de Dios. Sino más bien se quedó acobardado. Se quedó acobardado debajo de un palo, ¿verdad?, de granadilla. Pero gloria sea al Señor que su hijo Jonathan, se encontró de valor y tuvo confianza y depositó su confianza en el Señor. Tanto así de que él solo decidió subir junto, ¿verdad?, al paje de armas, que era su guardaespaldas, que era aquel, ¿verdad?, que acarreaba, ¿verdad?, su armamento. Él solo con el guardaespaldas subir y enfrentar a este grupo llamado los filisteos. Lo interesante del caso que cuando revisamos aquí, el verso 7 dice, y su paje de armas respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonathan, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros,
entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano y no nos será, y esto, perdón, nos será por señal. Algo que me llama la atención es que este muchacho llamado Jonatán depositó su confianza en Dios. Que él no se fijó cuántos iban con él. Que él no se, ¿verdad? Que él no, ¿verdad? Se asentó en ver cuántos lo acompañaban. Solo había un solo hombre más que lo acompañaba. Y él se iba a enfrentar a todo un ejército. Al mismo ejército que a su padre lo había hecho cobarde. Ay, 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 ay. Pero lo que sucede es que este hombre tenía comunión con Dios. ¿Cómo sé que él tenía comunión con Dios? Porque entendía las señales de parte de Dios. Porque dijo, si Dios está con nosotros, estos van a contestar de tal manera. Y si no está con nosotros, van a contestar de esta otra manera. No sé si me estoy entendiendo. Cuando tú tienes comunión con Dios, tú aprendes los patrones de cómo Dios te habla por la relación que tú tienes. Amén. Cuando tú, verdad, estás de cerca con una persona, cuando tú tienes intimidad, cuando tú tienes una amistad, cuando, verdad, con tu cónyuge, conforme vas viviendo y vas conviviendo, tú vas entendiendo que, verdad, el cónyuge solo te tiene que dar una mirada y ya sabes tú lo que esa mirada significa. ¿Por qué? Porque vas aprendiendo a convivir por la cercanía que tienes. Pues déjame decirte que si en lo natural podemos hacer eso, también lo puedes hacer en lo espiritual. Que si tú te acercas a Dios, vas a aprender los patrones de cómo Dios habla y cómo Dios te contesta según las necesidades que tú tengas. El problema es que como no nos acercamos y no tenemos comunión, Dios habla una y dos veces, pero el hombre no lo percibe, dice la Biblia. No entendemos las señales. Creemos que tiene que descender un ángel con alitas blancas y venirnos y hablar y nosotros caer y la tierra tiemble, pero no es así. Dios nos habla a través de nuestra mente. Dios nos habla a través de impresiones, a través de intuición, a través de cosas prácticas para deber de comunicarse con nosotros. Porque ¿qué padre va a querer que sus hijos no le entiendan lo que dice? Tú como padre, tú quieres hacerte preciso y claro con tus hijos para deber de que tus hijos te puedan entender, sí o no. Y dice la Biblia, si ustedes siendo malos saben hacer buenas dádivas, ¿cuánto no más vuestro Padre que está en los cielos? No sé si me estoy dando a entender. Tu Padre Celestial quiere sí o sí comunicarse contigo. Desafortunadamente la religión lo han hecho tan místico y tan misterioso de cómo Dios habla, que tú crees que Dios solo le habla a unos de la élite nada más y que son, verdad, unos querubines que han descendido del cielo. No, no, no. Dios te habla a ti porque tú eres importante. Es tan solo una situación de que tú le busques. Jonatán confiaba en Dios. Tenía comunión con Dios, entendía el lenguaje de Dios. Sumamente lo que estamos viendo a través de estos versos. Miren el verso 12. El verso 11, perdón. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Ay, 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 ay. Yo le estoy hablando a un Jonatán. Yo le estoy hablando a alguien que por un tiempo estuvo escondido y ahora ha venido el Espíritu de Dios y te ha dado la valentía que tanto necesita, que salgas de la cueva, que no importa el número de tus enemigos, lo que importa es el Dios que va contigo, que va a derribar a los enemigos que se te oponen. Yo no sé si hay algún Jonatán en medio nuestro
que por mucho tiempo te has acobardado quizás, o te has escondido, o sientes que el número, ¿verdad?, de aquellos que te enfrentan es demasiado grande, o la presión, ¿verdad?, que sientes es demasiado grande. Lo que el Señor te dice en esta tarde: clama a mí y yo te responderé. No voy a mandar un ángel, no voy a mandar a Julano ni a Mengano, yo mismo te voy a responder. Porque el que busca encuentra, el que pide recibe, y el que toca la puerta se le abrirá. ¿Será que hay alguien aquí en medio nuestro que está tocando una puerta? ¿Será que hay alguien en medio nuestro que está pidiendo? Pues hoy es el día que el Señor te va a dar conforme tu corazón. Porque al igual como dijo el paje de armas, hágase conforme tu corazón diga. Así el Señor te dice hoy: hágase conforme tu corazón dice. ¿Qué es lo que dice tu corazón hoy día? ¿Será que tu Dios es grande, poderoso, temible, inigual, Dios todopoderoso? ¿O es que le sirve a un Dios débil? Porque la batalla no la vas a ganar con tus fuerzas y habilidades ni tu talento. La batalla la vas a ganar porque el Espíritu de Dios te acompaña y va contigo delante de ti. Los filisteos se quedaron asombrados. ¿De dónde les salió valor a estos? Si los teníamos hasta escondiditos. Nótese que el valiente es valiente hasta donde el cobarde lo permite. El rey que había sido ungido, que había sido llamado por Dios, estaba acobardado debajo de un árbol, mientras que su hijo no tenía todo el ejército que tenía él bajo su mando, y él tan solo creyó en la palabra de Dios y le fue suficiente para enfrentarse a todo un territorio y un ejército. Solo toma de un hombre, de una mujer de Dios, que se pare en la brecha y crea en el poder de Dios y lo que Dios es capaz para deber de derribar a un territorio completo. Gracias por ese entusiasmo, Señor de la gloria. Verso 12: y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subí a nosotros. ¿Tú crees que es casualidad que ellos dijeron las mismísimas palabras que él buscaba que dijeran para saber que Dios estaba con él? No, no, no. Él había recibido algo en el espíritu, porque esto se trata de ser espiritual, no religioso. Entonces, como él había depositado su confianza en Dios, significa que su corazón estaba alineado conforme al corazón de Dios, y a través de la impresión, a través del espíritu, él recibió las palabras que él necesitaba escuchar para saber que la victoria era de él. ¿Será que hay alguien que ha recibido una palabra de parte de Dios y el Señor te confirma en esta tarde que la victoria es tuya? Aleluya. Si es para él, dáselo fuerte, celébralo, porque él es digno. Él ya venció en la cruz del Calvario y exhibió públicamente a todos tus enemigos y lo has puesto debajo de tus pies. El verso 13: y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él el paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campamento, y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Santo. Hubo pues
gran consternación. Yo quiero que entiendas una cosa, que cuando Dios habla no tan solo es un sonido como lo que tú escuchas en esta hora que sale de mis labios. Cuando Dios habla, el ambiente es trastornado, el ambiente es movido, la atmósfera es trastornada. Por eso es que el libro de Génesis dice, y Dios decía, y la atmósfera transformaba y hacía lo que él pedía. Cuando Dios habla, dice que es un estruendo, es como muchos ríos o como muchas aguas, es como un relámpago, es una vibración que sacude el ambiente. Cuando Dios habla, las cosas no pueden permanecer igual, todo cambia. ¿Será que hay alguien que puede escuchar la voz de Dios y siente que en la atmósfera, que hay algo dentro que está cambiando dentro de ti? Si hay algo que está cambiando dentro de ti, es tan solo una indicación que la voz de Dios está entrando a tu espíritu. Mientras este hombre confiaba en Dios, su padre estaba acobardado, porque confiaba en sus propias fuerzas, porque tenía a Dios como un amuleto, como último recurso. Si esto no me funciona, entonces busco a Dios. Voy a probar esto otro más, a ver si me funciona. Si me funciona, pues verdad, le seguimos. Si no, pues vamos a ver, tal vez consultamos a Dios. ¿Cuántas veces nosotros no le hemos hablado a personas y les decimos cuál es el camino, la verdad y la vida? Y dicen, no, le voy a intentar primero acá, y si esto ya no me funciona, entonces vengo, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Entonces hay que tener cuidado, porque no sabemos cuántas de esas, verdad, vamos a llegar a tener. Quien quite que esa vaya a ser la última oportunidad que Dios nos está ofreciendo. No sé si me están entendiendo. Voy a intentar con este cariño, tal vez este cariño sí me funciona. Ya perdí esto, ya perdí el otro, pero quizás este cariñito me va a funcionar. No. No es así la cosa. Regresa a tu primer amor. Ese amor nunca te defrauda. Ese amor nunca te deja. Ese amor es inigualable. Ese amor, cuando lo pruebas, no hay nada como tal. Yo amo a mi esposa, amemos a nuestros cónyuges, pero seamos honestos, el amor que Dios me brinda no es el mismo que mi amada me puede brindar, porque cuando quiere, verdad, se le sale la horquilla y de hasta ahí llegamos. Pero cuando Él viene, Dios, no importa, Él es incondicional. Él no pone condición. Quienes ponemos la condición somos nosotros. El amor de Él es incondicional. No podemos tomar a Dios como un secundario, como un amuleto. Tenemos que poner nuestras prioridades en orden. Él quiere ser el primero, Él quiere ser el segundo, Él quiere ser el tercero. Buscar primeramente el reino y su justicia, ¿verdad? Y todo lo demás vendrá por añadidura. Ahí están las prioridades. Primero el reino, después la justicia y después viene todo lo demás. No sé si me explico. Yo y ella no seríamos un matrimonio, no estaríamos todavía de pie si Cristo no fuera el centro, te voy a decir. Porque hubo un momento donde Cristo no fue el centro y ya estaba la carta de divorcio ahí esperándome en la puerta. Yo voy a decir amén por usted. ¿Será que yo soy el único? Pero no fue que hasta que Cristo vino otra vez nuevamente, que lo invité, que me humillé, que el Señor dijo, papito, esto era lo que necesitaba, ahora sí. Entonces yo estoy aquí de pie porque Dios ha sido bueno, que cuando yo le he buscado, Él siempre está ahí. Él nunca se ha escondido, Él nunca me ha dado la espalda, y es por Él que yo estoy de pie en esta tarde aquí predicando. No creas que porque soy, verdad, niño bonito, que soy perfecto, estoy lejos de serlo. Es por su pura gracia y su misericordia que estoy aquí de pie delante del Señor. Aleluya. Ahora bien, el rey Saúl escuchó el ruido
y lo que estaba sucediendo allá en el campo de los filisteos, donde él se asombró y dijo, ¿y aquí qué está pasando? A ver, dijo, tomen lista para ver quiénes de los que son de nuestro ejército se nos ha ido, dijo. Y fue cuando se dio cuenta que Jonathan y su guardaespaldas no estaban presentes. Verso 19, acompáñame. Dice, escucha bien, pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano. Saúl le había pedido al sacerdote que fuera a traer la arca del pacto. La arca del pacto, ¿verdad?, es símbolo de la presencia de Dios. Para este tiempo todavía, ¿verdad?, el pueblo de Israel tenía el arca del pacto. Entonces, como él se sentía arrinconado y que ya no podía más, le pidió al sacerdote que fuera a traer el arca del pacto, para que la presencia de Dios les diera, ¿verdad?, la victoria. Pero él ya iba a eso como último recurso. Pero nótese que a decirle al sacerdote iba que fuera a traer, ¿verdad?, el arca del pacto, cuando dice que él escuchó el alboroto, el ruido de lo que estaba sucediendo allá en el campamento de los filisteos. Esto tiene implicaciones espirituales. Nótese, cuando justo él había pedido que viniera el arca del pacto, que es la presencia de Dios, fue distraído por el alboroto. Muchos, cuando quieren ya buscar a Dios, son absorbidos por el alboroto y el ruido que el mundo ofrece. Donde se pierden de la presencia de Dios. Era un momento donde Dios le estaba dando alumbramiento a él. Pero él era tan almático que él fue absorbido más por las cosas naturales, por el ruido de este mundo, que lo que fue por la presencia de Dios. Ay, ay, ay. ¿Cuántas veces tú no estás orando o sientes la necesidad de orar, pero después dices, oh, pero los trastes, oh, pero esto, oh, pero el otro, oh, pero tengo que ir a hacer esto, tengo que hacer, y ya no buscas ya de Dios? El enemigo es astuto y él sabe de qué patita nosotros cojeamos. Es bueno que seamos trabajadores, hermano Tony, pero a veces el trabajo nos absorbe tanto que para el trabajo nos podemos levantar a las 4 de la mañana, pero para buscar la presencia de Dios me quedé solo. El pastor, cuando va tarde al trabajo, agarra ese carro como que fuera una moto. Pero cuando se trata de buscar la presencia de Dios, ay, es temprano, hoy es domingo. Ay, otros 10 minutitos, Señor. Ay, me ganó el sueño. Pum, las 2 de la tarde, hora de irse a la iglesia. Apenas me voy a alistar. Tuve toda la mañana. Pero hasta las 2 de la tarde me acordé que tenía que ir a la iglesia. Ay. Dios quiere que nos movamos de lo almático a lo espiritual. Que no te dejes llevar por lo que tus ojos naturales perciben, sino por lo que el Espíritu dice. Por eso la palabra claramente dice, a la verdad que el Espíritu quiere, pero la carne es débil. ¿Cuántas veces Dios no nos ha llamado? Pero tenemos otras prioridades y nos perdemos de la presencia de Dios. Hay momentos que el Señor te dice, ponte a orar, ponte a adorar,
Aunque te llamen loco, te tilden de loco, lo que sea. Ponte, porque algo Dios te quiere dar. La presencia te quiere, ¿verdad?, saturar. Pero cuando tú pones otras prioridades en orden, te pierdes de la presencia de Dios, porque eres distraído por las cosas de este mundo, por placeres carnales, por ruidos. Si hay algo que al enemigo le encanta, es que tú estés lleno de ruido. Y no estoy hablando de verdad ruido exterior, sino el interno. ¿Por qué crees que te cuesta tanto orar? Porque estás pensando en los problemas, estás pensando en los biles, estás pensando en los hijos, estás pensando en el trabajo. Qué casualidad que cuando decides meterte con Dios, todos estos pensamientos se te están metiendo a la mente. Pero cuando estás en el trabajo, rara vez te pones a pensar en Dios, rara vez te pones a orar, rara vez te pones a adorar. ¿Por qué? Porque así es lo que hace el enemigo. A él le encanta que haya ruido para que tú puedas ser distraído y te pierdas de la presencia de Dios. Nótese que como este rey era almático, era un hombre impulsivo, se dejaba llevar, ¿verdad?, por la emoción y el sentimiento que él tenía. Él no era espiritual. Y ser espiritual no estoy diciendo ser cristiano, porque ser cristiano muchas veces puede ser que sea religioso. Ay, me quedé solo. Ay, Señor. Porque Adán, ¿verdad?, tenía una relación con Dios antes de que cayera, ¿verdad?, en el huerto del Edén. Él no era cristiano porque ni siquiera Cristo existía. No sé si me explico. Él era espiritual. Dios no está buscando a cristianos. Dios no está buscando a religiosos. Está buscando a gente que sea espiritual. Santo poder. Este era un hombre impulsivo. Si no ve lo que dice el verso 24. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de que caer la noche, antes de que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Santo. Este hombre, como era almático, como era impulsivo, había puesto leyes de las cuales no escatimó ni consultó a Dios. Entonces, por tal razón, ni se dio cuenta que puso en el telón la vida de sus propios hijos. Hay un dicho, hermano Tony, que suena feo, pero es la verdad. El que escupe para arriba, en la cara le cae. Hay que tener cuidado de lo que, verdad, pedimos y somos exigentes con otros. Este le estaba exigiendo al pueblo algo que ni siquiera había consultado con Dios. Mas no se daba cuenta que después su propio hijo iba a comer y iba a caer en maldición. ¿Cuántos conocen, verdad, aquellos, verdad, que son, verdad, que dicen: si este fuera mi hijo, yo lo tuviera así y así y así? Dicen: a mis hijos yo jamás los voy a tener así. Mis hijos jamás van a ser acá. Y cuando menos sienten, si no, miren a su pastor, Dios de mi vida. Hermano Antonio, yo cuando pertenecía a otra iglesia, a mí me habían puesto, ¿verdad?, como líder de los sugieres. Los sugieres son los que, ¿verdad?, le dan la mano, la bienvenida a la gente, la que los ayuda, ¿verdad?, en el servicio dentro del templo en sí. Y yo miraba, ¿verdad?, que los niños de varios miembros de la iglesia muchas veces se levantaban, ¿verdad?, y se le metían entre las piernas al predicador, ¿verdad? Y yo, ¿verdad?, mostraba mi cara de angelito y sonreía, pero agarraba el niño, ¿verdad?, y se lo llevaba donde el papá. Yo decía dentro de mí: mi hijo jamás
va a hacer semejante cosa. Jamás voy a permitir que mi hijo se le meta entre las piernas a un predicador. Qué falta de respeto, decía yo. Oh, pero es que era lindo para imponer y para decir y para hacer. Lo bonito fue que un día, ¿verdad? El predicador estaba predicando y estaba en todo. Y de repente hubo un revolur. Y como que empezó un terremoto, Señor. ¿Y aquí qué pasó aquí? Y voy volteando a ver y dije, ese niño ahorita lo agarro. Y volteé a ver y resulta que ese niño no era niño, era niña. Y se llamaba Yirez, que era mi propia hija, Dios de mi vida. Qué fáciles somos para condenar a otros y juzgar y pedir y exigir de otros lo que nosotros mismos no estamos dispuestos a hacer para lo nuestro. Me quedé solo y eso que yo di mi propio ejemplo, Señor, de mi vida. Vemos hijos ajenos o vemos a la gente, compórtese así, haga así, ser cristiano y que aquí y que allá. Pero volteamos a ver y nuestros hijos nos dan por la cara. Porque hacemos las cosas sin sabiduría muchas veces, sin consultar a Dios, sin pedir dirección de Dios. Y esto fue lo que hizo Saúl. Saúl estaba exigiendo a su ejército, me van a entrar en ayuno y no se van a hartar ni siquiera un pedacito de pan antes de que derrotemos a los enemigos. Es un hombre insensato. ¿Cómo pues pretende ganar una batalla cuando los hombres están sin comer? No tienen ni siquiera fuerza y llevan días en la batalla. Lo peor del caso es que él no se dio cuenta de que como él era el rey, su palabra es un decreto. Tienes que tener cuidado, porque la Biblia dice que de tus labios sale ya sea vida o muerte. La vida y la muerte están en el poder ¿de qué? De la lengua. Tú tienes que entender el poder que tiene tu declaración. Porque tus declaraciones tienen poder. Y a pesar que él era un hombre que no se dejaba guiar por Dios, que no era espiritual, entiende una cosa. Dios no por eso abroga sus leyes. Como este es un libro espiritual, hay leyes espirituales. Y Dios es un Dios justo y equitativo, dice la Biblia. Significa que Él no rompe sus mismas leyes. Y como Él dio ese decreto de que cualquiera que comiera antes de que derrotaran, ¿verdad?, al campamento de los filisteos iba a morir, Dios tomó su palabra. Sin saber que su hijo, andando allá en el campo, queriéndose enfrentar con los filisteos, iba a ver miel y iba a agarrar una varita, iba, ¿verdad?, a untar la varita con un poco de miel y comerse la miel. Porque su hijo no había escuchado el decreto que había hecho su padre y la maldición que iba a caer. Pero su guardaespaldas sí. Y su guardaespaldas le dijo, ¿qué has hecho? ¿Acaso no escuchaste lo que tu padre dijo? ¿Qué dijo mi padre? Dijo. Y ya le explicó. Y le dijo, pero qué absurdo de mi padre. Con razón estamos perdiendo la batalla. ¿Cómo los hombres van a tener fuerzas para derribar a los filisteos si no tienen fuerza? Con razón, le dijo, estamos perdiendo esta batalla. Mi padre no piensa con la mente. Pero mira, le dijo, cómo el rostro se me ha hermoseado, le dijo. Ay, Señor, yo como que tengo que comer un poco más de miel también, ¿verdad? Para que se me hermosee el rostro, Dios de mi vida. El rostro, ríase. Cristo lo ama, santo. Dice, mira qué bien me veo, mira qué bien me siento. Mira cómo me ha refrescado este poquito de miel, le dijo. Tú te podrás imaginar, le dijo,
que si el resto del ejército comiese miel, cuán recuperado estarían, cuán refrescado estarían y cómo nosotros podríamos ganar la batalla de una vez por todas. ¿Cuántos saben que Dios guarda su pacto y es fiel aun cuando nosotros somos infieles? Mira el verso 37. Y Saúl consultó a Dios. Veamos desde el 36. Y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te pareciera. Este fue el ejército contestándole al rey Saúl. Dijo luego el sacerdote: acerquémonos aquí a Dios. O sea, el sacerdote le está diciendo: hey, busquemos de Dios a ver qué Dios nos dice. Y Saúl consultó a Dios: descenderé tras los filisteos, los entregarás en manos de Israel. Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Santo. Verso 38. Entonces dijo Saúl: venid acá todos los príncipes del pueblo y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonathan mi hijo, de seguro morirá. Miren qué arrogante este hombre, que le importó más el título y su reinado que la vida de su propio hijo. Santo. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Gloria al Señor a aquellos que son fieles y son espirituales. Que cuando ven que un hermano comete falta, no van y corren y lo ponen en mal, sino que dicen, se quedan mejor callados y permiten que sea Dios quien sea el juez ante ellos. Aquí el ejército y el guardaespaldas de Jonathan pudo haber dicho: él fue, pero se quedaron callados, no dijeron nada, a pesar que sabían que él había cometido una falta. ¿Qué tipo de iglesia seríamos si nos respaldáramos los unos a los otros? Ayúdanos, Señor. Entonces dijo luego a todo Israel: vosotros estaréis a un lado y yo y Jonathan mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová Dios de Israel: da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonathan y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: echad suertes entre mí y Jonathan mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonathan. Santo. Tú tienes que entender que cuando están hablando de suertes, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Se usaba una cosa que se llamaba Urim y Turim. Urim y Turim, que era de la manera en que Dios hablaba, donde el sacerdote, ¿verdad?, tiraba el Urim y el Turim y uno tenía una respuesta y el otro tenía la otra, ¿verdad? Y lo que sucedía era de que cuando estaba la respuesta correcta, el Urim o el Turim vibraba para que supieran que Dios les había contestado. Entonces tiraron suerte y él le dijo: el pueblo de Israel póngase allá y yo y mi hijo nos pondremos acá y vamos a ver a dónde cae la suerte. Y cuando el sacerdote tiró, ¡pum!, cayó acá donde estaba él y su hijo. Entonces todo el pueblo de Israel fue librado. Entonces dijo él: ahora tiren la suerte entre yo y mi hijo, dijo. Y vino el sacerdote y pum, volvió a tirar el Urim y el Turim y cayó sobre Jonathan. Cuando él se dio cuenta: Dios mío, ¿qué dije? Ahora va a tener que morir mi propio hijo. Porque el que escupe para arriba. Entonces Saúl dijo a Jonathan, verso 43, declárame lo que has hecho. Y Jonathan se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, ¿y he de morir? Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonathan. Imagínense, wow. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonathan, el que ha hecho de esta grande salvación en Israel? No será así.
Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. ¿Ah? Así el pueblo libró de morir a Jonatán, y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar santo. Todavía no has captado. El Espíritu de Dios estaba sobre Jonatán. Por eso es que habían ganado la batalla con los filisteos para empezar. A pesar, ¿verdad?, de que Saúl había dado un juramento, y que aquel que no siguiera el juramento iba a caer maldición. Gracias a la victoria que Jonatán tuvo allá en la batalla, es que se ganó el favor del pueblo, donde el pueblo, ¿verdad?, abogó por él, y gracias a que abogó por él, le libraron la vida. Santo. Ese pueblo representa a Cristo Santo, que él ha abogado por ti y por mí, para que la ira de Dios no nos mate. Santo. Y gracias que él ha abogado por nosotros, nuestra vida ha sido rescatada. Estamos vivos, estamos de pie, porque el Señor ha intercedido por nosotros y ha abogado por nosotros, y gracias a ello la vida se nos ha perdonado. Si es para él, dáselo fuerte. Pero aquí va. Si Dios es justo, entonces ¿qué de esa maldición? ¿Se olvidó? No. Porque nuestra declaración, el enemigo la escucha. Y cuando él se presenta delante del juez, él no va con manos vacías. Él sabe que el juez es justo y es equitativo. Y él, cuando se presenta a acusarnos, él se asegura que él tenga evidencia y que la ley, ¿verdad?, diga que él tiene la razón. No sé si me explico. Juez, tú eres justo y tú eres equitativo. Tú escuchaste la maldición y el juramento que hizo Saúl. Le perdonaste la vida. Pero ¿qué de esa maldición? Por eso es que aquí no somos una iglesia cualquiera. Aquí tienes a un pastor que es preguntón y se mete bien de profundo. A pesar que Saúl era almático y tan solo soltó aquello sin consultar a Dios, dado que él era rey, se convirtió en decreto, se convirtió en ley lo que él declaró. Entonces, en el mundo espiritual, esa ley estaba vigente. Me explico. Y cualquiera que abrogaba esa ley iba a tener que pagar las consecuencias. Me explico. Pero dado a que el pueblo abogó por Jonatán, ¿verdad? A Jonatán, ¿verdad?, se le perdonó la vida. Pero entonces, ¿a dónde queda la maldición? Verso 47. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. Y a donde quiera que se volvía, era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalek y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Y los hijos de Saúl, bueno, ahí dice todo lo que hizo Saúl. En pocas palabras, lo que te quiero decir es esto. Es cierto que ganó las guerras, pero si tú te fijas, los filisteos regresaron a casa. O sea que ellos pudieron haber vencido a todos los filisteos en esa noche, pero solo pudieron vencer una de las muchas fortalezas que tenían los filisteos. ¿Por qué? Porque era la consecuencia de que Jonatán había pecado, por decirlo así, contra la orden que había dado un rey. Yo sé que ustedes me podrán ver y podrán decir, esto quizás es para líderes, para pastores y ministros, y sí lo es.
Como ministros tenemos que tener mucho cuidado de qué es lo que imploramos y qué es lo que exigimos de la gente. Porque allá Dios nos va a pedir cuenta de ellos. Y hay muchos ministros, y les pido perdón en el nombre del Señor, de cómo han abusado de la autoridad y de la posición que tienen, donde han, ¿verdad?, usurpado lugares que no, ¿verdad?, no tienen que, y han manipulado a muchos y han golpeado a muchos, no entendiendo en lo que se están metiendo en el mover espiritual. Cómo ultrajan muchas veces al pueblo. ¿Por qué? Porque son personas almáticas, impulsivas, que no son guiadas bajo el Espíritu de Dios. Pero Dios me libre de semejante cosa, y ante el púlpito y la presencia de quien yo estoy, que yo haga semejante cosa. Porque esto es serio. Aquí no se está jugando. Pareciera que predicar solo es algo ligero y estar así delante del pueblo del Señor. Pero ustedes valen la sangre de Cristo. Son alguien precioso ante los ojos de Dios. Y si para Dios ustedes son preciosos, yo tengo que saber cuidar y manejar y saber, ¿verdad?, administrar la posición que Él me ha dado. No sé si me explico. Hay consecuencias, hay cosas espirituales y hay que entender leyes espirituales. No se puede dictar, ni decretar, ni tirar al aire libremente solo lo que se me antoje y lo que yo quiera, y manejar al pueblo como se me dé la regalada gana. No. Porque hay responsabilidad, y esto se lo digo también para aquellos que son líderes. Entiende que lo que dices y haces tiene consecuencias. Y aquí vemos a un hombre que estaba decretando cosas sin dirección, porque era almático y porque era orgulloso y no consultaba a Dios. Pero gloria sea al Señor que hay Jonatán en medio nuestro, donde han decidido salir de las cuevas, salir de lo escondido, saber que la presencia de Dios marcha con ustedes y que no están solos, para la gloria de Dios. Que los filisteos, tus enemigos, que te han, ¿verdad?, por mucho tiempo queriéndote hacer cobardado, ahora el Señor los ha puesto en tus manos. Y como dice la Biblia, no es con espada, no es con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Amén. Ponte en pie.